Anteriormente, Valkyr había llegado a la desconocida Torre Roja y Negra del Desierto Blanco. El lugar estaba lleno de espadas, un trono, un guardián y, finalmente, el árbol de los espectros. Pero antes de que Valkyr pudiera tomarlo, el guardián comenzó a moverse, liberando una ráfaga de ataques. Su fuerza había decepcionado al sabueso, estaba listo para terminar con el guardián, pero entonces un aura monstruosa se liberó. El guardián solo se estaba conteniendo. La verdadera batalla había comenzado. Valkyr había pensado en terminarlo con el séptimo colmillo, pero entonces múltiples ataques lo alcanzaron. El octavo colmillo había sido liberado, y el guardián resultaba ser nada más y nada menos que Cain Corso y Baskerville. La esgrima Baskerville no se trataba solo de cortar o apuñalar, pues tal y como si fueran colmillos mordiendo, cada ataque desgarraba la carne y rompía los huesos. Esa era la razón por la que cada herida infligida tomaba formas grotescas. La diferencia de poder solo era una técnica, pero incluso con la regeneración del basilisco que Valkyr había obtenido antes de entrar a la torre, la recuperación era demasiado lenta. Por lo que entendió, ese sujeto era demasiado fuerte. En la caótica era donde Baskerville gobernaba como un reino, existían 7 condes que habían liderado esa época dorada, pero entre todos ellos, uno resaltaba. Alguien que en busca de poder le había dado la espalda al mundo, el séptimo conde, Cain Corso y Baskerville. Sin perder el tiempo, Valkyr preguntó si realmente era Cain Corso y Baskerville, y aunque éste confirmó serlo, pronto preguntó quién demonios era él. Valkyr van Baskerville, dijo con dificultad, causando risas al entender que incluso siendo un Van y no un Lee, había alcanzado el reino supremo antes de su adultez. Eso sin contar la espada demoníaca Belcebú que se creía perdida y su capacidad regenerativa que le había permitido resistir el octavo colmillo. Eres absurdo, dijo Cain, haciendo pensar a Valkyr que el absurdo era otro. Cuando había sido atacado, ni siquiera había podido reconocer el octavo colmillo. Antes no había podido sentir ni una pizca de vitalidad, pero cuando había revelado su identidad, el aura que había liberado era tan potente que sentía su piel desgarrándose. Valkyr no sabía mucho, pero podía decir con seguridad que ahora mismo esta no era una pelea que pudiera ganar. En ese momento, Valkyr cuestionó si realmente él era el creador de emboscada al acecho, hasta qué nivel llegaba su reino. Te lo diré, ya que preguntas, dijo, enterrando su espada en la tierra, y mientras retiraba sus vendajes, Cain Corso reveló, desde la alegría, ira, tristeza y placer. Había aceptado todas las emociones y había alcanzado el séptimo colmillo. En su pelea contra el basilisco, cuando estaba al borde de la muerte, el deseo desesperado de sobrevivir había despertado el octavo colmillo. En ese momento las vendas cayeron, sorprendiendo a Valkyr. Cain decía que antes de morir, cuando había entrado a la torre, había cruzado el umbral de la muerte, convirtiéndose en el maestro de la espada definitivo. Con el noveno colmillo se había convertido en aquel que caminaba con la muerte, un caballero de la muerte. El resultado de un guerrero devorado y corrompido por el abismo, sostenido por maná negativo más allá de la muerte, inagotable hasta que su cuerpo se desintegre y su alma se consuma a sí misma. Entonces, Valkyr entendió, eso era lo que significaba ser un verdadero maestro de la espada, alguien que había aceptado la muerte por voluntad propia para alcanzar un nuevo reino. En ese momento, Cain reveló no haber creado emboscada al acecho ni haber alcanzado el décimo colmillo, pues dicha técnica necesitaba morir y resucitar. Y aunque había muerto, al no poder resucitar con el cuerpo de un caballero de la muerte, había quedado atrapado en la torre. Valkyr no entendía cómo alguien como él había sido atrapado, por lo que cuestionó dónde estaban y quién había sido capaz de encerrarlo, haciendo entender a Cain que no sabía nada, agregando que, sin embargo, eso era de esperarse, ya que nadie conocía ese lugar. Esta es la tumba de las espadas, el lugar donde se entrelazan la vida y la muerte del primer Baskerville, dijo, revelando que la cuna de las espadas era donde había nacido el primer Baskerville y, a su vez, la tumba de las espadas era donde había encontrado la muerte, revelando así que el sitio donde estaban era el lugar donde aquellos que buscaban la verdad de la espada llegaban dictados por el destino, una tumba donde solo un verdadero Baskerville podía encontrar la muerte. Cain aseguró que el hecho de que hubiera encontrado la torre era prueba de que el destino lo había guiado, agregando que, en cuanto a su otra pregunta, quien lo había atrapado y retenía para que no pudiera escapar era la torre, pues la tumba de las espadas le había confiado el rol de guardián, aquel que acogería al verdadero Baskerville y lo guiaría hasta el décimo colmillo, cosa de la que se había dado cuenta con el paso del tiempo. El verdadero destino de Baskerville vendría a buscarlo, siendo esa persona el único capaz de liberarlo de una eternidad sin muerte. Entonces, Valkyr cuestionó si acaso estaba diciendo que él era la persona destinada, a lo que éste replicó que, si lo era, podría alcanzar el décimo colmillo, pero para eso debía experimentar la muerte peleando con él, asegurando así que hasta que no muriera y alcanzara el décimo colmillo para matarlo, no abandonaría la torre.
pues su deber era liberarlo tal y como dictaba el destino que la torre había decretado. En ese momento, los ojos de Baikir se encendieron, declarando que no dijera tonterías. El destino es ridículo, solo confío en mis propias decisiones, dijo Baikir, asegurando que lo mataría y se largaría. Baikir estaba sobre Kane, quien preguntó si acaso creía que el destino era ridículo, recibiéndolo con un golpe en el mentón, tomándolo por sorpresa al entender que había contraatacado con las manos desnudas. En ese momento, Kane elevó su espada, gritando mientras liberaba un poderoso tajo, si acaso creía que podía escapar del destino. Baikir había esquivado, pero en su mente solo podía maldecir, su ataque sorpresa había fallado. ¿Acaso crees que puedes recuperar el aliento en una pelea de vida o muerte?, gritó Kane, apareciendo en un instante frente a él. A duras penas, Baikir bloqueó, y aunque había entendido que la diferencia era abrumadora, apretó los dientes, pensando que con más razón rompería la diferencia de poder con su técnica definitiva. La técnica en la que más confiaba antes y después de la regresión, el cuarto colmillo. En respuesta, Kane activó el quinto, asegurando que él tampoco podría escapar del destino. El costado de Baikir había sido cortado. Gritaba de dolor, pero su determinación seguía firme. El sexto colmillo fue liberado por Baikir, pero entonces el séptimo colmillo apareció en la espada de Kane, esta vez atravesando el pecho del sabueso y mandándolo lejos. Baikir había caído, pensando que nada funcionaba. Kane esquivaba y contraatacaba todo, y aunque pensaba que era un monstruo, aún así pensaba que no podía detenerse y, con determinación, se puso en pie, liberando el séptimo colmillo. Esta vez, el noveno colmillo apareció. El aura sólida de Baikir había sido destruida y el ataque era imposible de esquivar. La espada había atravesado el pecho de Baikir. Por un momento, el dolor intenso lo hizo gritar y al otro cayó al suelo. Baikir había perdido el conocimiento, quedando tendido en el suelo, impotente ante Kane Corsol y Baskerville. Poco después, los ojos de Baikir comenzaron a abrirse, pero no estaba en este mundo. Frente a él estaban las puertas de la muerte. El sabueso había muerto. Que lo que mis guapetones, espero hayan disfrutado este capítulo, estamos al día con el manga. Si quieren más videos como estos, ya se la saben, dejen su like, comentario y suscripción para demostrar su apoyo. Recuerden que todos los domingos se sube un capítulo nuevo. Sin más que decir, hasta la próxima, mis guapos, besitos besitos, chao chao.